Bienvenidos a este programa Familias Fortalecidas. Estamos a esta hora del día enlazados con nuestro invitado, nuestro hermano Josué Torres, misionero. ¿Cómo estás, Josué? Un feliz día, qué gusto saludarte. ¿Cómo amaneces? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Querido y estimado hermano Fabián, también a los hermanos que nos ven a través de esta página de Renueva de la Unión Peruana. Estamos muy bien, gracias a Dios. Tal vez un poquito la voz afónico, pero estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Maravilloso, nos alegra mucho tenerte con nosotros en el programa de hoy, hablando sobre las familias fortalecidas, ya que la iglesia se compone por familias, la sociedad se compone por familias y nosotros pertenecemos a una. El día de hoy vamos a abordar un tema importante. Cuéntanos el título. ¿Y por qué? Muy bien. Si recordamos, la vez pasada tratamos el tema acerca del noviazgo cristiano. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Vamos a ver el matrimonio. Muy bien. El matrimonio, una institución no humana, sino divina. Una institución establecida por Dios y sale desde el momento en el que Él creó todo. Así es como ya estamos comenzando este programa de Familias Fortalecidas. En el lugar donde usted se encuentra a esta hora, queremos acompañar esta secuencia con una oración. No podemos intervenir en las Sagradas Escrituras sin la dirección de nuestro Señor. Vamos a orar y nos adentraremos en este programa y hoy vamos a hablar del tema el matrimonio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites utilizar las herramientas tecnológicas y ahora enlazarnos con nuestro hermano Josué para estudiar juntos este tema de la familia, el matrimonio. Ayúdanos a entender, a poder recepcionar la instrucción y si alguna persona que hoy escucha este programa siente la necesidad de hacer un cambio en su vida, en su hogar, si todavía no ha hecho este lindo compromiso contigo también, Señor, si no ha regularizado su vida, tú puedas ayudarle. Oramos a esta hora pidiendo tu compañía en este programa en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, si usted se acaba de unir al programa. Hoy estamos en esta secuencia de familias. Los días martes abordamos temas del hogar y hoy no es un día distinto, hoy es martes, hoy es día de hablar de familias. Está con nosotros nuestro invitado, Josué Torres, y él ha de compartir el tema el matrimonio. Mi hermano Josué, gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Le damos el tiempo y también la bienvenida para que usted pueda compartir con nosotros este tema, el matrimonio. Adelante. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos con la voluntad del Señor, a empezar este estudio titulado El matrimonio. Hemos tomado como texto base. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El hombre más sabio del mundo, Salomón, escribió así, en los Proverbios capítulo 18, verso 22, un texto muy importante, muy interesante, que nos llena de alegría y de gozo, y dice así: el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la bendición del Señor. Otras versiones dice: el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuántos ya han alcanzado la bendición o la benevolencia de Jehová? Porque el matrimonio es una bendición.
Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver los puntos que vamos a tratar en esta mañana con la voluntad de Dios. Primero vamos a introducir a este estudio. Vamos a ver la introducción. En segundo punto vamos a responder una pregunta muy crucial. ¿Cómo puedo hacer de mi matrimonio una bendición según el propósito de Dios? 2.1 vamos a ver que cada paso dado hacia el matrimonio debe ser acompañado del serio propósito de agradar y honrar a Dios. La siguiente diapositiva, por favor. En el segundo punto, 2.2, vamos a ver el noviazgo. Vamos a recordar algunos puntos más resaltantes del tema anterior. Luego, 2.3, vamos a ver acerca de la boda, de la ceremonia, del matrimonio. Ahora, 2.4, vamos a ver después de la boda, ¿qué es lo que ocurre? 2.5, vamos a ver el propósito de Dios para ambos esposos. Como punto 3, vamos a ver el llamado, el apelo que Dios nos hace. Y 3.1, vamos a ver los compromisos que debemos tomar, jóvenes, adolescentes, los padres. No solamente los padres consanguíneos, sino también nosotros como padres espirituales, los pastores, misioneros, ministros, directores, porque es nuestro deber también instruir a la iglesia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como introducción, hemos tomado un párrafo del espíritu de profecía que lo encontramos en este bello libro titulado Mensaje para los jóvenes. Os invito a que cada joven, señorita, pueda estudiar este libro. Vamos a ver lo que dice el Señor en el libro Mensaje para los jóvenes, la página 307. Dice así el Señor. El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Hermanos, Dios comparó su relación con la iglesia no con la relación de dos amigos, de padre e hijo, sino el Señor comparó la relación entre Él y su iglesia como la relación que debe existir entre un esposo y una esposa, ¿sí? Una relación la más estrecha, la más íntima. La palabra de Dios dice que ya no son dos, no son uno. El propósito, las metas deben estar los dos de acuerdo para tomar esta grande decisión. Entonces, hermanos, el matrimonio es una bendición, pero tan solo cuando se siguen los pasos con inteligencia. No se deja llevar por la emoción, por la pasión, sino por un amor verdadero que comienza cuando confiamos plenamente en Cristo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo la palabra de Dios en otro libro de la sierva del Señor, el libro Hogar Cristiano, o también conocido como el Hogar Adventista. Dice así: la gracia de Cristo es lo único que puede hacer de esta institución, el matrimonio, lo que Dios quiso que fuera. Hermanos, el matrimonio no fue dado después del pecado. El matrimonio fue dado cuando el hombre, la humanidad, aún vivía en santidad sin nuestros primeros padres. Vamos a ver cuál fue el propósito del matrimonio. Ahí lo hemos colocado en letras azules, en mayúscula, para poder recordar. Dice así: el matrimonio es un medio para bendecir y elevar a la humanidad. Así pueden, dice, las familias de la tierra, en tres puntos vitales: en su unidad, paz y amor, representar la familia del cielo. Quiere decir que la relación que existe entre el esposo y la esposa debe reflejar la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Ese amor incondicional, ese amor que no cambia a pesar del tiempo, de los siglos, igualmente debe ocurrir en el hogar. Muy bien. Después de ver la introducción, vamos a ver
Vamos a responder la pregunta, ¿sí? 2. Decía, ¿cómo puedo hacer de mi matrimonio una bendición según el propósito de Dios? Vamos a comprender, así como la palabra de Dios nos habla, ¿sí? Moisés, el caudillo que sacó al pueblo de Israel, antes de entrar a Canaán, en el monte Gerizim, vemos que él pronunció bendiciones y maldiciones. Y el Señor le dijo, sí, habló por medio de Moisés, y dice, yo he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y ni siquiera para equivocarnos, el Señor agrega y dice, elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Los hermanos, el matrimonio es una bendición cuando se sigue los pasos adecuados, pero cuando nos saltamos los pasos, entonces el matrimonio, en vez de ser una bendición, también puede ser la ruina total, la miseria, puede ser una maldición para toda la vida. 2.1 nos decía el libro El Hogar Cristiano, la página 39, párrafo 4, cada paso dado hacia el matrimonio debe ser acompañado del serio propósito de agradar y honrar a Dios. Hermanos, todo empieza por la amistad, ¿sí? Uno va conociendo a la joven o al joven cuando somos amigos. Vamos viendo sus preferencias, algunos defectos, virtudes. Entonces, esa es la primera etapa, digamos, la etapa pre. Luego viene, vamos a ver, ¿sí?, el noviazgo, y luego veremos ya el matrimonio. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver el punto A. Aquí nos habla, hermanos, si somos cristianos sinceros, dice. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda aprobar. Aquel que desea casarse, ahora habla de quién desea casarse. Yo creo que hay algunos que desean casarse ya. Aquel que desea casarse, si tenía el hábito de orar 2 veces, ahora debe orar el doble, buscando la voluntad y aprobación de Dios. Entonces, cuán importante es, querido joven, querida señorita, que cuando tengas en tu mente este propósito de casarse, de formar un vínculo sagrado con la bendición de Dios, tu consagración debe ser mayor que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar también de hacer que puedas, si no sigues el consejo de Dios, tomar una decisión apresurada o dejarte llevar por lo exterior, ¿sí? Como ocurrió con uno de los grandes jueces que tuvo Israel, con Sansón. Este dijo, esta mujer agradó a mis ojos. Y vemos que al final murió ciego, perdió la vista. Interesante, hermanos, comprender el amor de Dios. Vamos a pasar al siguiente punto, la letra B. Sigue diciendo el Señor. Ahora veíamos, ¿sí?, el tema pasado, que tenemos padres cristianos. Después de buscar a Dios, buscar en su palabra el consejo, ¿a quién debemos también recurrir? Dice, si gozan de la bendición de tener padres temerosos de Dios, consúltenlos, comuníquenles sus esperanzas e intenciones y aprendan las lecciones que la vida les enseñó. Padres, y les ahorrarán no pocas penas. Entre paréntesis, consulten a vuestros líderes de iglesia, que sean piadosos. Ellos velan por ustedes y anhelan vuestro bien. Hermanos, un padre, una madre nunca va a querer lo malo para un hijo. El Señor Jesús dijo, sí, si vosotros siendo malos, si vuestro hijo, vuestra hija os pide un pan, no le darán jamás una piedra. Y si les pide un pescado, nunca le van a dar una serpiente. Cuanto más vuestro Padre Celestial os dará su espíritu y lo pedís de corazón. Hermanos, padre, tu madre sabe por qué te aconsejan. Y si tu papá, tu mamá te dice, esa joven no es para ti, es mejor seguir su consejo. El 5.º mandamiento nos pide honrar, reverenciar, amar a nuestros padres. Y es el primer mandamiento con promesa. Si quieres vivir una larga vida de felicidad,
tienes que obedecer y aceptar el consejo de tus padres y también de los líderes de iglesia, aquellos hermanos piadosos que por sus experiencias te pueden aconsejar. Nuestro querido hermano director Jorge Arayar decía, mis canas no están por las puras, tantas experiencias que he pasado. Cuando tengan este deseo, consúltenme. Yo voy a consultar con los hermanos que conocen a la joven para que me puedan dar referencias. Es interesante, hermanos, buscar el consejo. El siguiente punto, vamos a ver la letra C. Esto, hermano, lo que ocurre aún en la iglesia y en el mundo. El noviazgo engañoso. El enamoramiento, el noviazgo secreto. Vamos a ver cómo lo considera Dios este acto. Dice, se mantiene un noviazgo engañoso con intercambio de cartas. Tal vez ahora ya no hay cartas, ahora tomas tu celular, envías un mensaje, ¿qué más? ¿Qué ocurre? Y entrevistas en secreto, citas en secreto, hasta que el cariño de la persona carente de experiencia, mayormente de la mujer, la joven, que no sabe hasta dónde puede llegar estas cosas, son transferidas de sus padres a una persona que manifiesta por su misma conducta que es indigna de su amor. Querida señorita, el joven que se acerca a ti, te dice, sí, quiere ser mi enamorada, pero no quiere que tú le cuentes a sus padres, ese joven no actúa de una manera digna. Ese joven es indigno del amor. Y el amor que tú le debes después de Dios a tus padres, si tú aceptas esa relación secreta, descuidas tu deber hacia tus padres de amarlos, de respetarlos, de honrarlos, y entregas tus afectos a una persona, a un joven, fuera de tu hogar, que no es digno de tu amor. Son importantes comprender esto, hermanos. Son importantes los padres que comprendan, que eduquen a sus hijos, que se ganen su confianza, su amistad, para que ellos puedan contarles sus problemas, sus dificultades, sus desilusiones. También estos puntos tan importantes. ¿Qué más? Vamos a ver el siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo, mensaje para los jóvenes. Cuando se practica y disculpa el robo secreto de los afectos, la Biblia condena toda clase de engaño y exige la rectitud en todas circunstancias. Hermanos, el mandamiento del Señor dice, no robarás. Y el joven que hace esto, está robando los afectos de aquella joven que debe darlos a sus padres. Hermanos, es importante comprender el amor de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo, los que hacen esto, los jóvenes o señoritas que hacen esto, son instrumentos de Satanás. Y aquella joven que entrega su corazón a tal persona, sufrirá las consecuencias. Tengan cuidado, jóvenes, señoritas, porque el Señor dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Puedes ocultar esta relación sentimental de tus padres, pero de los ojos escrutadores de Dios jamás podrás hacerlo. Vamos a ver el siguiente, la letra D. Dice, sigue diciendo, sobre todo, hagan de Cristo su consejero, hermanos. Pidamos consejo al Señor. Su mejor amigo debe ser Cristo. Estudien su palabra con oración y las características que debe tener la persona para que sea su compañero o compañera para toda la vida. Una bendición para usted. La sierva del Señor dice, sí, en el tema pasado que estudiamos, el noviazgo decía, la joven, antes de entregar sus afectos a un joven, pregúntese, mi futuro, digamos, novio o esposo, ¿tiene madre? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el carácter de su madre? Él cumple sus deberes hacia ella, es amorosa con ella,
Porque si no muestra a aquel joven respeto y amor hacia su madre, ¿cómo crees que va a demostrar amor y respeto por su esposa? En el mundo, ¿qué se dice? Sí, si no respeta a su madre que le dio a luz, ¿cuánto menos va a respetar a su esposa con la cual recién lo conoce y recién se ha casado? Igualmente, el joven debe preguntar acerca de la joven: ¿mi futura esposa o novia tiene padre? ¿Cuál es el carácter de él? ¿Ella le ayuda a su padre? ¿Cómo es? Porque, hermanos, de manera inconsciente, el hermano Jorge decía, según la psicología, el primer enamorado de la niña cuando es pequeña, es su padre, es la figura paternal la que tiene. Por eso, mayormente, las hijas mujeres son bien apegadas al padre. Y vuelta, los hijos varones son bien apegados a la madre. Y aquel joven va a buscar una joven, su futura esposa, se convierte en su segunda madre, la que lo va a atender. Igualmente la hija va a buscar que su futura esposa sea semejante al carácter que tuvo su padre. Es tan importante que cada padre, cada madre pueda comprender su responsabilidad ante Dios. También cada joven preguntarse a quién está entregando sus afectos. Debe preguntar cuál es el pasado de aquella joven o de aquel joven. ¿Ha sido pura su vida? Tengamos cuidado. Seguimos a la letra D, por favor. La letra E. Sigue diciendo. La siguiente, por favor. La siguiente. No. La letra A, la letra E. Ahí está. A menos que estudien diligentemente la palabra de Dios, que es la Biblia, cometerán graves equivocaciones que destruirán su felicidad y la de otras personas para la vida presente y la venidera. Hermanos, si no nos consagramos a Dios cuando estamos a punto de dar este paso, de formalizar un noviazgo, después de conocer a la joven o al joven en la amistad, en la época de la amistad, podemos cometer muchos errores. ¿Por qué Dios ha permitido que en la Biblia se escrito la historia de Sansón? Para que usted, hermano, para que usted, joven, señorita, no cometa los mismos errores. El Señor dice lo que pasó en la Biblia, los errores que cometieron los patriarcas, profetas, jueces, es para que nosotros podamos decirse, no caer en los mismos errores, poder reflexionar acerca de nuestra vida. Pasamos a la letra F. Sigue diciendo, ambos necesitáis convertiros, necesitáis poner en vuestro corazón la gracia divina, subyugadora, a menos que sintáis un ferviente deseo de llegar a ser hijos de Dios, no comprenderéis claramente cómo podéis ayudaros el uno al otro. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 3:19, arrepentíos y no se queden en el arrepentimiento y convertidos. Necesitamos una conversión completa con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Ahora, después de ver este preámbulo y la amistad uno va conociendo a la persona, ahora vamos a pasar al siguiente paso, vamos a pasar al noviazgo. Pasamos, por favor. 2 puntos. Vamos a ver el noviazgo. Sigue diciendo el Hogar Cristiano en la página 46, el párrafo 2. Vuestro corazón debe tener únicamente afectos puros y santificados, dignos de quienes siguen a Cristo, que sean de índole elevada y más celestial que terrenal. Según el mundo, el amor es un sentimiento, algo pasajero, que hoy está y por cualquier problema y dificultad, mañana, pasado mañana, un mes, un año, puede perecer. Pero no, hermanos. Según la palabra de Dios, el amor es un principio. La base de la ley de los 10 mandamientos es el amor. Por el amor, yo no tengo dioses ajenos. Por amor a Dios, yo guardo el sábado. Por amor a Dios, no tomo su nombre en vano.
por amor a Dios no tengo imágenes referente a Dios. Ahora los 6 siguientes mandamientos. Por amor a Dios, amo y respeto y reverencio a mis padres. Por amor a Dios, no mato, no robo, no cometo adulterio, no fornico, no digo falso testimonio contra mi prójimo, no codicio a la mujer, ni los bienes, ni su buey, ni nada que pertenezca a mi prójimo. Es por amor. Igualmente, hermanos, necesitamos del amor celestial. Necesitamos que nuestros afectos sean refinados, sean pulidos y sean más celestiales que terrenales. Pasamos a la letra B, por favor. Sigue diciendo: si desea sinceramente aquel joven, aquella señorita que ha formalizado su noviazgo, glorificar a Dios, obrará con cautela, hermanos, deliberadas. No permitirá que un sentimentalismo amoroso enfermizo, una pasión ciega, le ciegue al punto que no pueda discernir las elevadas demandas que Dios dirige a usted como cristiano. Hermanos, volvemos a recalcar la historia de Sansón. Sansón, elegido por Dios antes de su nacimiento, nazareo, dedicado al Señor toda su vida. ¿Qué pasó? Se fijó en una mujer pagana, le contó su deseo a sus padres. Sus padres, como fieles hijos de Dios, le aconsejaron: hijo mío, ¿no hay acaso en nuestro pueblo habiendo tantas jóvenes señoritas que te haya agradado, que sea temerosa de Dios, para que vayas a buscar una mujer, una hija de los incircuncisos, una pagana, una idólatra? Pero este joven cerró sus oídos a los consejos de su padre, de su madre, y dijo: esta agradó a mis ojos. Hermanos, es importante no obrar de una manera ciega. Nuestro amor debe ser dirigido por el Señor. Pasamos a la letra C, por favor. Dice, ahora hablamos del poder de las palabras. Tengamos cuidado. 1 de Timoteo 4:12. Dice el Señor: y nadie tenga en poco tu cobertura. No sé ejemplo de los creyentes en 6 áreas. En primer lugar, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en amor. Entonces, hermanos, debemos ser fieles a Dios en todo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos debe dar a conocer que somos fieles cristianos. Y aquí nos muestra este texto el primer punto, que debemos ser ejemplo los jóvenes en palabra. Dice: no deberéis decir una palabra ni realizar actos, significa la conducta, alguna acerca de las cuales no quisierais que los ángeles las vieran y las anotasen en los libros del cielo. Hermanos, el libro Mensajes Selectos, tomo 3, la sierva del Señor escribe una carta a su hijo Edson, a su hijo, ¿sí?, que cumplió 18 años. Y ahí le pregunta, y le dice, no, fue su cumpleaños. Dice: si hoy termina un año de tu vida, si volteas la mirada, haces una mirada retrospectiva del año que pasó, ¿cómo fue ese año? ¿Creciste en espiritualidad? ¿Aumentó tu deseo por estudiar la palabra de Dios, por orar? ¿Venciste el yo? ¿Venciste tus defectos de carácter? Y en el último párrafo de ese capítulo dice: hoy Dios abre delante de ti un año nuevo, una página en blanco. ¿Qué se han de escribir en esas columnas? ¿Qué ha de escribir el ángel anotador? ¿Estarán manchadas por vuestros deberes no cumplidos? ¿Por vuestras palabras y acciones que desagradan a Dios? Y la sierva del Señor agrega: Dios no lo permita. Que las cosas que sean escritas en esas páginas, en este nuevo año, sean tales que no te avergüences en el día del juicio, cuando sean reveladas ante los ojos de los hombres y de los ángeles. Tengamos cuidado, hermano.
Tal vez tu papá, tu mamá no sepa lo que estás haciendo en secreto, pero ten cuidado que el ojo divino está delante de ti. Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré? ¿Dónde me escaparé de tu espíritu? Si fuere, dice, al sepulcro, abajo la tierra, al Seol, al infierno, allí también estás tú. Y si subiere al cielo, allí es tu trono. Y si dijere que la oscuridad me encubre, para ti es lo mismo el día que la noche. Dios ve todo. Hay un cántico que dice así, cada paso que das en la senda del mal, hay un Dios que te ve. Tengamos cuidado, hermano. Jóvenes. El siguiente punto, vamos a ver la letra D. Sigue diciendo el Señor, la costumbre del mundo, y aún en la iglesia, cuando esos novios se creen con el derecho de tener largas veladas, ¿qué dice? Las largas veladas se ha hecho costumbre el que los cortejantes, los novios, estén sentados hasta tarde por las noches, pero esto no agrada a Dios, aun cuando ambos seáis cristianos. Dios no se agrada, hermanos. Dios nos ha dado 24 horas del día. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, para dormir. Y las otras 8 horas, ¿a qué le puedes dedicar? Al estudio de su palabra, a tu familia. Si tienes hijos, esposa, sácala a pasear. Si tienes hijos, dedícalo a tus padres. Cúrale, cumple tus deberes hacia él. Y no permitamos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando existen estas largas veladas? Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos una imagen. Lo que hace el mundo. Y en vez de que la iglesia transforme al mundo, el mundo está entrando en la iglesia. Los novios se sienten libres, aún siendo cristianos, de hacer estas largas veladas, pero no, hermanos. El Señor nos pide que hagamos un cambio, no sigamos las costumbres y las modas del mundo. Vamos a pasar a la letra E. Ahí nos revela qué sería mejor para usted. Dice, sería mejor, más propio, perdón, dejar algunas horas de ese galanteo a la vida marital. Cuando te casas, ahí sí, con toda la libertad, puedes sacar a tu esposa a pasear, porque ella es su esposa. Estás casado, ¿qué más? Pero por lo general, ¿qué ocurre? El casamiento acaba con toda devoción manifestada durante el noviazgo. Los novios viven como casados, los casados viven como divorciados. Y aún en iglesias, ¿sí? En la noche de oración, hermanos, yo he visto, y es muy triste. Yo les decía a los hermanos, discúlpenme que les diga, pero es la palabra de Dios. El día viernes, yo decía, hermanos, hay conferencias, vengan para recibir el sábado en la iglesia. El esposo llegaba temprano a las 6. La esposa llegaba con los hijos 6:30, 7 de la noche. Ahí nos muestra, hermanos, que la devoción, cuando eran novios andaban tal vez de la manito juntos, no se separaban, pero ahora que están casados, ¿qué pasa? Se vuelve una costumbre. Y esos miramientos, aquella devoción que demostraba el novio a la novia, se acaba cuando se casa. Pero no debe ser así. Debe seguir y cada vez debe ser mayor la devoción hacia tu esposa. Yo le decía, hermanos, ¿por qué mejor no le ayudan a su esposa? Vienen juntos los dos, de la mano, con sus hijos, a la casa de oración. Hermanos, es interesante comprender el amor. Sigue diciendo, la siguiente diapositiva, por favor. Seguimos con el punto E. Sigue, dice, en esta era de depravación, esas horas de la disipación nocturna, ¿qué es lo que le llevan? ¿A qué conllevan estas horas? Llevan con frecuencia a ambas partes a la ruina. ¿Cuál es la ruina? Satanás se regocija, hermano. Tal vez tú, querido joven, querida señorita, eres cristiano, quieres mantenerte puro hasta el altar, hasta el matrimonio. Pero cuando te vas a aquellas citas, aquellas largas veladas, Satanás está allí.
Y aún, hermanos, en el mundo, en el noviazgo, ¿qué hacen los novios o enamorados? Abrazos, besos, caricias. Hermanos, pero en el noviazgo cristiano eso no se hace. En el noviazgo cristiano, nada, hermanos. Tú tienes que respetar a la joven con toda pureza. Recién cuando te cases, ahora sí. ¿Por qué? Porque si todo se ha hecho en el noviazgo, cuando te cases no hay nada nuevo. Entonces, no hay nada nuevo que descubrir. Entonces, hermanos, es importante porque cuando uno pasa esa larga velada, Satanás te seduce y caes en este terrible pecado, el pecado de la fornicación, que sigue diciendo. Y Satanás se regocija de que forniques, de que degrades tu cuerpo, deshonres el templo de Dios. Pero Dios queda deshonrado cuando hombres y mujeres se deshonran a sí mismos. Tengamos cuidado, hermano. Cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Los demás pecados son fuera del templo, ¿sí? Exteriores. Pero el único pecado que te marca para toda la vida, como decía el rey David, después de su arrepentimiento, él decía: mi pecado siempre está delante de mí. Es una mancha que lo lleva de por vida. Tengamos cuidado, jóvenes. Aún también los casados, hermano. El joven, el novio, fornica, porque todavía no está casado, pero el casado adultera. Pidamos a Dios. Bueno, pasamos al siguiente punto. Ya hemos visto la amistad, que es un preludio. Hemos visto el noviazgo. Y ahora vamos a ver la boda, la ceremonia. Hermanos, yo estaba presente en 3 bodas. Es bonito, hermanos, es maravilloso estar, ¿sí? Uno se emociona, se siente feliz de poder acompañar a los contrayentes. Hermanos, pero necesitamos pedir a Dios y que esa boda sea conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces podemos hacer de la boda algo que no agrade a Dios. Esta ceremonia, dice el Señor. Punto A. La ostentación, hermanos, el lujo, la hilaridad no son apropiados para las bodas. Las ceremonias matrimoniales se truecan, se pervierten en ocasiones ostentosas, en las que hay prodigalidad y búsqueda de placeres. ¿Qué ocurre? Muchas veces, ¿qué dice la joven? Yo solamente me caso una vez en la vida. Pero en vez de que esa boda sea un ejemplo de lo que Cristo desea, nos asemejamos al mundo. Invertimos tanto dinero, despilfarramos los dones de Dios que Dios nos ha dado en esos acontecimientos que Dios no le agrada. Vamos a ver una imagen, hermanos. Pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver lo que ocurre en el mundo. Y aún puede ocurrir en la iglesia así. Mucha pompa, mucho lujo. Y hermanos, eso es un gasto, como se dice, impropio, innecesario. Es algo que dura un momento, además un par de horas. Y luego se pierde. Aún el vestido de la novia, el mundo tiene la costumbre de una colaza, ¿sí? No, hermanos. Aún el vestido de la novia, el traje, los peinados. La palabra de Dios dice: no os vestís con peinados ostentosos, con joyas de oro, plata, con vestidos costosos. Debe ser algo sencillo que Dios pueda bendecir. La siguiente imagen, por favor. Los alimentos, ¿sí? A veces en la boda se coloca mucha mezcla de alimentos, dulces, salados, grasas. Hermanos, ¿y cómo sale la gente embotada? Destruye su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado, hermanos, para que Dios pueda bendecir este hogar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo: pero si las partes contratantes, los contrayentes, concuerdan en sus creencias, son verdaderos cristianos sinceros y prácticas religiosas, si todo se hace en forma consecuente
y la ceremonia se realiza sin ostentación, sin lujo y despilfarro de dinero. Sencillamente, la boda agradará a Dios. Hermanos, Dios, si quieres que Dios coloque el sello de aprobación en la boda, en tu ceremonia, debes tomar en cuenta esos puntos tan importantes. Debe ser una boda sencilla que Dios pueda bendecir. No significa tampoco que vamos a ser descuidados, ¿no? Puede ser algo hermoso, algo natural, que Dios pueda bendecir. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Vamos a ver, en la imagen principal vimos la boda de un par de hermanos, ¿sí? Aquí vemos que así como cuando una persona es ungida para ser un pastor, ya sea de campo o un anciano de iglesia, el ministro coloca sus manos, la imposición de manos. Igualmente, cuando uno se casa, por medio de este instrumento humano, Dios bendice a aquella familia, bendice a aquel matrimonio, pero debe ser un vestido sencillo, un vestido adecuado. No, es importante, el amor de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la letra B. Siempre le ha parecido impropio, innecesario, inadecuado que la ceremonia del matrimonio vaya asociado con mucha hilaridad, algazara y ostentación. No debe ser así. Es un rito ordenado por Dios que debe considerarse con la mayor solemnidad, hermano. Así como en tu bautismo está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para bendecir aquel acto, en tu matrimonio también está presente los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendice tu hogar cuando se sigue el plan de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, cuando se establece una relación matrimonial, un hogar, aquí en la tierra, debe ser una demostración de lo que será la familia en el cielo. Se ha de dar siempre en primer lugar a la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa. Y si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Debo ponerme a pensar, mi matrimonio, mi boda, ¿agrada a Dios? ¿Es un ejemplo para el mundo y sus malas costumbres? O tal vez me estoy asemejando al mundo, estoy condescendiendo con el mundo. Tengamos cuidado, hermanos. Pidamos la ayuda y la bendición de Dios. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí vemos, ¿sí?, la boda de los queridos hermanos. La otra imagen del costado de la mano derecha es el lugar de recepción, ¿sí? Dios bendice, hermanos, algo sencillo, algo hermoso. Necesitamos pedir la ayuda de Dios. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos. Ahora vamos a ver después de la boda, después de que ya se casan, ahora que vienen, dice. Los que se casan ahora recién, hermanos, ingresan a una escuela de la cual no acabarán nunca sus estudios. Hermanos, existen las universidades para poder ser ingeniero, ser médico, nutricionista, cirujano, muchas carreras. Pero no existe una carrera de 5 o más años para ser padre, para ser un buen esposo. ¿Por qué? Porque es una carrera de toda la vida, hermano. Desde que te casas, recién te has matriculado en la escuela de la vida. Un hermano decía, en la escuela de los golpes, de las caídas, de la levantada. Ahí vas a aprender, con la ayuda de Dios, a poder conducirte. Allí tu carácter va a ser probado por Dios. Vas a pulir las asperezas que tienes. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo el Señor: cuando la pareja recién casada afronta la vida con sus cargas de perplejidades y
y cuidados, desaparece el aspecto romántico con que la imaginación suele dar a menudo revestir el matrimonio. Muchas veces los que se casan creen que el matrimonio es todo felicidad. No, hermano. El matrimonio está lleno de, a veces, dificultades, vicisitudes de la vida. Ahí se desaparece el romanticismo. Pero allí es cuando el esposo y la esposa debe, con la ayuda de Dios, superar las dificultades. ¿Qué más sigue diciendo? La siguiente diapositiva, por favor. Dice el Señor: marido y mujer aprenden entonces a conocerse como no podían hacerlo antes de unirse. Este es el periodo más crítico de su experiencia. Cuando eres novio, cuando visitas a tu novio en la casa de sus padres, lo encuentras bien cambiadita, bien alistada. Pero cuando te cases, vas a convivir con ella, vas a dormir con ella, y cuando te despiertes, te vas a conocer cómo es. Tal vez ahí podremos ver que tal vez alguno de los dos es un poco desordenado, tiene algunos defectos, pero necesitamos, hermanos, con la ayuda de Dios, pedir que Dios nos ayude. ¿Por qué es el año más crítico, el primer año? ¿Por qué? Porque después de la boda existen dos caminos. El hermano Jorge decía, ahí uno empieza a conocer. Y si uno no busca la ayuda de Dios, uno que va a decir, sí, me equivoqué, no pensaba que eras así. Entonces, hay dos caminos: la separación, el divorcio, o la superación. Con la ayuda de Dios pueden superar las dificultades. Pero si no buscan la ayuda de Dios, ocurrirá lo inevitable: la separación, la ruina. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice: la felicidad y utilidad de toda su vida posterior, depende de que asuman en este momento una actitud correcta. Es importante que el esposo y la esposa tomen el yugo, ¿sí? El esposo en los deberes del hogar y el esposo en traer el sustento diario para el hogar. La esposa debe alentar, modelar, alegrar, animar al esposo. Y el esposo debe proteger, sustentar, cuidar, amar. No ser áspero con su esposa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está. Vemos la imagen de unos hermanos también de la iglesia que juntos buscan la ayuda de Dios, estudiando su palabra. Allí podrán encontrar grandes consejos que el Señor nos da. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que ocurre con el mundo, sí? Y aún en la iglesia del Señor, la sierva del Señor, nos pide que no hagamos esto, dice. No se critiquen unos a otros. Ayúdense a mejorar las partes defectuosas del otro. Oren unos por otros. Lloren también juntos. Busquen así al Señor y también por medio del estudio de su palabra. La siguiente diapositiva, por favor. Hermanos, es interesante aún el gesto que usted hace cuando usted acusa a alguien. Un hermano decía, con un dedo señalas a la persona, pero 3 dedos te acusan a ti. Podemos decir lo que dice el Señor Jesús, ¿sí? Oh hipócritas, antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que está delante de tus ojos. Antes de criticar, hermanos, más bien ayuda a tu esposa. Si tiene algún defecto, con amor, pero no lo juzgues, no lo reprendas, no lo corrijas en público. Es muy triste, ¿sí? En una reunión familiar, la esposa se equivoca y el esposo públicamente lo ridiculiza o lo corrige públicamente. No, hermano. Esa esposa nunca más va a tener temor, va a estar tímida cuando se reúna con sus familiares. Va a estar temerosa de que el esposo o la esposa, su cónyuge, lo corrija públicamente. No, hermanos. Corrige, exhorta con amor, en secreto. Cuando vayas a tu casa y cerrada tu puerta,
ora con tu esposa y contacto con palabras amables. Dígase, me parece que esto está mal, que debes mejorar en esto. Y los dos sincérense, hermanos. ¿Por qué vivir engañados? Porque el Señor, la sierva del Señor, el hermano Jorge decía, Dios, ninguno es perfecto. Dios une a un cojo y a un ciego, o a una coja y a un ciego. En lo que tú eres débil, tu esposo es fuerte. En lo que tu esposa es fuerte, tú eres débil. Así como existe un cuento así, en el cual se querían cruzar un río dos hombres, pero los dos tenían limitaciones, discapacidades físicas. Uno era ciego y el otro era cojo. Cuando los dos por separado quisieron pasar, no pudieron. El cojo no podía, se ahogaba, y el ciego se iba a perder, no iba a llegar a otra orilla. Pero cuando los dos se pusieron de acuerdo, el cojo subió en los hombros del ciego. El cojo tenía la vista, a lo que le faltaba el ciego, pero el ciego tenía los pies para caminar, lo que le faltaba el cojo. Necesitamos, hermanos, ayudar, fortalecernos, animar. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo el Señor, ¿qué va a ocurrir muchas veces? Muchas veces cada uno descubre recién cuando se casa. Porque cuando eres novio, cuando eres amigo, muchas veces puedes aparentar que todo es color de rosa, como se dice humanamente. Cuando te casas recién saca los gatos, ¿sí? La leona. Es interesante, ¿qué dice? Muchas veces muchas veces cada uno, el esposo y la esposa, descubre en el otro, en su cónyuge, flaquezas y defectos que no sospechaban. Pero los corazones unidos por el amor notarán también, no solamente los defectos, también notarán cualidades desconocidas, virtudes, hasta entonces no descubiertas, desconocidas. Procuren todos descubrir las virtudes, más bien que los defectos. El gran sabio, el gran genio científico, Albert Einstein, decía, una vez escuché una reflexión, en una clase de universidad, el pizarra empezó a multiplicar. Por ejemplo, si la tabla del 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, así. Y todo estaba bien, los alumnos estaban atentos. Pero cuando multiplicó 8 por 12, él deliberadamente escribió una respuesta errónea. Y toda la gente, todos los alumnos, se burlaron, se rieron a carcajadas y le dijeron, tú siendo uno de los grandes sabios, genios, ¿cómo te puedes equivocar en algo tan fácil? Y él les dio una lección y les dijo, sí, ustedes no me elogiaron por las 11 multiplicaciones que lo hice bien, pero por una que me equivoqué, se burlaron de mí. No seamos así, hermanos. Resaltemos las cualidades, las virtudes que tiene tu esposa. Es una joven, tal vez una esposa ordenada, respetuosa, cocina bien. Entonces, hermanos, como se dice, elógiala. ¿Qué dice el Señor? Sí, el Proverbios 31. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Aún su esposo la alaba, la elogia. Pero muchas veces, cuando la esposa se equivoca, o el esposo tan solo está listo para criticar, ¿sí? Cuando la mujer con qué cariño le cocina al esposo su mejor comida, su plato preferido, el esposo ni siquiera agradece, ni siquiera lava su plato. Hermanos, es interesante. Igualmente también cuando el esposo viene del trabajo cansado, agobiado, tan solo llega a la casa a escuchar de la esposa críticas. Hermanos, no. Cuando tu esposo llega a la casa, dale un abrazo, un beso. Que tus hijos vean eso. Y cuando tus hijos formen un hogar, van a buscar un esposo así, como su padre, pero una esposa como su madre, amorosa, que aliente, que alegre, que modele la vida de su esposo. Igualmente tus hijas van a buscar un esposo amoroso, comprensivo, no dictatorial. ¿Qué más, hermanos? Seguimos la siguiente diapositiva.
Dice, aunque se levanten, aunque se susciten dificultades en el matrimonio, congojas y desalientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. ¿Qué dice la esposa cuando ve los defectos del esposo? No pensé que eras así. Me arrepiento de haberme casado contigo. ¡Qué error! No, hermanos. Jamás penséis que vuestro matrimonio es un error, a pesar de las dificultades. ¿Qué sería? Yo le decía a mi hermanita en Piura, hermana, porque sus caracteres eran diferentes. Si el esposo no tiene un carácter fuerte, la esposa es la que tiene un carácter más fuerte. Si uno es hablador, el otro es más tímido, más callado. ¿Se imagina, hermana, si usted se hubiese casado con un hombre que tenga su mismo carácter, si los dos son habladores, o si los dos tienen un carácter fuerte? Como dicen en el mundo, sacarían chispas. Igualmente, dos polos de imanes no se pueden unir, dos polos positivos no, ni dos polos negativos, tienen que ser opuestos para haber unidad. Cada uno aprende del otro, el más hablador, el más hablantín aprende un poco a ser prudente en sus palabras. Pero también la persona que es muy tímida, muy callada, aprende a desenvolverse. Y así, tal vez uno es más ordenado, el otro desordenado. Uno es impuntual, el otro más puntual. Uno es disciplinado, el otro es un poco más disciplinado, porque son dos vidas. A cada uno les han criado con hábitos y costumbres diferentes. Mi hermano Fabián decía así: el matrimonio es como dos mundos que tratan de colonizarse. Y si Cristo no está en el centro, uno de los dos va a tratar de vencer, de subyugar, de someter a su cónyuge. Pero no, hermano. La forma que te han criado a ti, la forma que han criado a tu esposa, las dos formas, ninguna de las dos son perfectas. Las dos tienen cosas positivas y cosas negativas. Y con la dirección de Dios tienen que aprender a ver. En la crianza de tu esposa hubo cosas buenas, pero también hubo cosas cerradas que ya no se pueden practicar en el nuevo hogar, que tienen que ser modificadas. Igualmente en la forma que te criaron a ti. Tal vez a ti que te criaron muy severo, a tu esposa vuelta le criaron muy liberal. Y los dos aprenden con la ayuda de Dios. Necesitamos pedir la dirección del Señor. Digamos, la siguiente diapositiva, por favor. Resuélvase cada uno, hermano. Así como Daniel propuso en su corazón, ¿sí? No contaminarse con la comida del rey. Ahora, usted, marido, mujer, proponga en su corazón hacer para el otro cuanto le sea posible. Sigan teniendo uno para el otro los miramientos que se tenían al principio en el noviazgo. Hermanos, cuando uno es novio, yo he visto así a los novios, una mirada que pasa con el cónyuge o con el novio. Te sonrojas. Una mirada, un gesto, un abrazo, una caricia. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno se casa, te pierdes los detalles. Cuando era tu novia, le llevabas un ramo de rosas, sacabas a pasear, a comer. Pero cuando te casas, muchas veces te olvidas. O tal vez los primeros años, luego se vuelve algo monótono, ¿no? No, hermanos. Necesitamos buscar la ayuda de Dios. Sigan teniendo sus miramientos. ¿Qué más? Aliéntese uno al otro en las luchas de la vida. Cuando llegas a casa, a veces la esposa la encuentras triste, acongojada por los problemas del hogar, los hijos no lo obedecen. ¿Qué necesitas tú? Dale un abrazo, un beso, una caricia. Si tu esposa, la sierva del Señor habla así, si tu esposa tal vez está cocinando y está cargando al hijo pequeño, tú llegas de la casa, a veces el esposo llega y se sienta, además dice, mi comida. Y si no estás, se enoja. ¿Y por qué mejor no tomas en tus brazos a tu hijo pequeño para que tu esposa avance en la preparación de los alimentos? El día viernes, el hermano Jorge decía, no, su esposa decía así, mi esposo el día viernes cuando iba a visitar a su casa, no llega a las 5 o 6 de la tarde tan solo para recibir el sábado.
Me acuerdo que el día viernes ni siquiera el pastor comía con nosotros. Temprano nomás viajaba de Tupe a la Ventanilla, creo que son un aproximado de 3 horas. Su esposa le esperaba con su comida preferida. Dice, el hermano decía, en mi hogar a nadie le gusta el oyuco, pero a mí me encanta, y cuando mi esposa sabe que voy a ir a mi casa, me prepara mi plato preferido. Y cada vez que lo pruebo, le digo gracias. Dice, hoy te ha salido más rico que la vez pasada. Y él llega y le dice, sí, amor, mi esposa, he venido temprano para ayudarte en los deberes del hogar, a barrer, a trapear, a alistar la casa para recibir juntos el sábado. La hermana decía, con ese acto de venir temprano para ayudarme en los deberes del hogar, demostró su amor más que con palabras. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Necesitamos en el hogar hacer eso, hermano. ¿Qué más? El siguiente diapositiva, por favor. Procure cada uno favorecer la felicidad del otro. Haya entre ellos amor mutuo, amor recíproco, y sopórtense unos a otros. Hermanos, hay defectos de carácter. La palabra de Dios dice así: el amor cubrirá multitud de pecados. Hay rasgos de carácter heredados que muchas veces es difícil de poder cambiar. Por ejemplo, mi persona, yo soy muy hablador. Es mi forma de ser. A veces, y también me gusta mucho ayudar, apoyar. Cuando estuve en Conache en la cocina, estaba comiendo y llegaban los hermanitos a pedir más comida. Y había bastante, en vez de que se malogre. Y yo dejaba mi plato y decía, hermanito, venga, le sirvo. Y un hermano me decía, siéntate a comer tranquilo, deja que otro lo atienda. Me dice, no, yo me siento mal. Si veo que otro, por ejemplo, un hermano que viene, o a veces estábamos comiendo y llegaban hermanos, ¿sí? A los campamentos van llegando el día martes, el miércoles, jueves, llegaban tarde, 3, 4 de la tarde, ya avisaban. Hermanos, están llegando hermanos de Cospán, de Cajamarca, a Trujillo, al campamento con Conache, o al Cubo El Gilda, al Cubo El Laredo. Y siempre estaba en la cocina, entonces yo ya separábamos, entonces vienen 15, 20 personas, separábamos arroz, separábamos menestra, y si no había ensalada, picábamos aunque sea un pedazo de palta. Hermanos, esos rasgos de carácter nadie te lo va a cambiar, pero también hay defectos que tenemos que mejorar, pero debemos soportarnos, hermano, con la ayuda de Dios. Seguimos, hermano, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces el casamiento, en vez de ser la terminación del amor, será más bien su verdadero comienzo. El calor de la verdadera amistad, el amor que une sus corazones, un corazón al otro, es sabor anticipado de los goces del cielo. Los hermanos, si vives en tu hogar de acuerdo a la voluntad de Dios, te estás preparando para ir al cielo. Cristo no transforma el carácter cuando viene. Cuando Cristo venga por segunda vez, tu carácter ya tiene que haber sido transformado. Y una forma de pulir tu carácter es cuando te casas. Cuando tu esposa te aconseje, te exhorte, te anime, allí juntos van a poder mejorar. Seguimos la siguiente diapositiva, por favor. Dice, el enemigo, ¿qué quiere hacer Satanás? El enemigo procurará separarlo, siempre no va a querer eso. Satanás está siempre listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia, y al influir sobre los rasgos de carácter censurables, hereditarios que haya en el esposo o la esposa. Satanás siempre va a tratar de dividirlos. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Hermanos, el divorcio es la invención satánica. Jesús, cuando estuvo en esa tierra, dice, y al principio no era así. Dios formó un solo hombre, una sola mujer. Pero Moisés permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón. No permitamos que nuestro orgullo, nuestro ego, de no ceder, pueda destruir nuestro hogar. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más? Procurará enajenar Satanás a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios.
que ambos obedecen a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, escudriñan su palabra y siguen sus consejos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El demonio, hermano, es un demonio, es un espíritu maligno. El demonio de la disensión se mantendrá, alejado de la familia, y no habrá división de intereses, ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos. Hermanos, el hogar es como una empresa. Debe haber una sola bolsa, una sola caja. La esposa es la tesorera, es la que maneja el dinero. Una tía contaba una experiencia. Su hijo tenía su enamorada, su novia, y él siempre acostumbraba a darle su sueldo a su madre, pues, cuando era joven. Pero cuando se casó, dicen que quiso darle su sueldo a su madre, y su mamá dijo: no, hijo, ahora yo no te puedo ayudar a administrar tu dinero, vamos a darle a tu esposa. Pero él dijo: no, vaya a ser, pero si ella lo despilfarra, allí vas a saber si es una esposa cautelosa, si es una esposa ahorrativa, o es una esposa que despilfarra el dinero. Y ahí él comprendió, se le entregó su sueldo a su esposa, y se dio cuenta que era una esposa adecuada. Cuidaba hasta el último centavo. Humanos, necesitan las mujeres, ¿sí? También los hombres, aprender la economía, la mayordomía cristiana. En primer lugar, dar a Dios lo que es de Dios, y también cumplir con sus deberes. Sigue diciendo. El anterior, por favor. Ahí está. A semejanza de las inquietas Evas modernas. Aquí habla de Eva. ¿Qué pasaba con Eva? Se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. Cuando la serpiente, Satanás, por medio de la serpiente, le dijo: ¿seréis como Dios? Ella dijo: voy a ser superior, sí, voy a ser semejante a Dios. Pero ¿qué pasó con su pecado? En su afán de subir más allá de su posición original que Dios le dio, descendió a un nivel más bajo. Interesante. La siguiente diapositiva, por favor. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no estén dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. Con eso no queremos decir que la mujer no puede estudiar una carrera, no, hermano. Antes, a las hijas mujeres, una hermana contaba así, no les ponían a la escuela. O tan solo primero y segundo de primaria. ¿Qué decían? Que tan solo sepa escribir y firmar. ¿Para qué más? Tan solo va a ser una ama de casa. No. La mujer puede ser profesional, pero esto no le excusa de cumplir también sus deberes del hogar. Puede ser profesora, arquitecta, cualquier carrera. La sierva del Señor habla en un hogar cristiano, aún puede ser la presidenta de la nación, pero en su hogar ocupa el lugar de esposa, de ayuda idónea. Hermanos, es importante comprender el amor de Dios. Es importante que el esposo y la esposa cumplan su deber. Dios ha dado el deber a cada uno y ninguno puede ser reemplazado. Pasamos a 2.5. El propósito de Dios para ambos es... ¿Cuál es el propósito, hermano? Este párrafo es muy conocido. La vez pasada también creo que hemos tratado, antepasada. Dice: con una parte del hombre Dios hizo una mujer. ¿Recuerdan qué parte fue? ¿Sí? A fin de que fuese ayuda idónea para él. Alguien que fuese una con él y que le alegrase, le bendijese. Mire, ¿qué tiene que hacer la mujer? Alegrar la vida del hombre, alentarlo y bendecirlo. Y ahora, él, ¿qué tiene que hacer para ella? Él tiene que ser su auxiliador, su ayuda. La siguiente diapositiva, por favor. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de la mujer,
y ella para suavizar el carácter del hombre. Porque los hombres, hermanos, yo les hablo, somos ásperos. Tenemos un carácter muy duro, ¿sí? La mujer es la que va a suavizar tu carácter, va a mejorar tu carácter y va a completar el carácter. Hermanos, necesitamos que los que son casados, que sus esposas puedan cumplir este deber. Si tu esposo tiene un carácter fuerte, el proverbista Salomón dice, la respuesta adecuada, blanda, una respuesta amable, hace aplacar la ira. Pero la respuesta hiriente hace subir el furor, hermanos. Es importante que comprendamos este deber. La siguiente diapositiva, por favor. Cumplen el propósito de Dios para ellos. El hogar llega a ser, lo que decíamos, un pedacito de cielo en la tierra. Una bendición para ambos esposos, sus familias, la iglesia y la nación. El hogar es la célula, el centro de la sociedad. Es necesario que cada persona comprenda el amor de Dios. Dios nos ayude, hermanos, y nos guíe con su santo amor en este punto. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. En esta imagen vemos a un par de esposos jóvenes conversando, ¿sí? Hermanos, el diálogo es importante. Muchas veces con tal de no querer herir a tu cónyuge te quedas callado y aguantas, como si te aguantas todo, críticas, todo, no dices nada, pero esas cosas que guardas es como un globo. Va a llegar un momento en el cual vas a explotar y puedes hacer algo de la cual te arrepientes. Pero hermanos, necesitas mejor conversar con paciencia, no cuando estás airado. Espera que te pase la ira. Cuando estén calmados, con oración, conversen, dialoguen. Pídanse perdón. Perdónense, hermanos. No somos infalibles, somos falibles, hermanos. El siguiente punto. ¿Cuál es el secreto, hermanos? Para que un hogar esté firme. El secreto de la unidad, así como entre Cristo y su iglesia, el secreto de la unidad familiar reside en la unión con Cristo. Si estás unidos a Cristo, podrás unirte a tu esposa. El siguiente punto, por favor. Seguimos. Únicamente donde reina Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado. Entonces las almas quedarán unidas y las dos vidas se fusionarán en armonía. Si Cristo no está entronizado en tu corazón, pensante, no aquí en este órgano, aunque la costumbre es señalar el corazón. Si Cristo no es el que domina tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, no podrás amar a aquella mujer de todo corazón. Pero si Cristo reina en tu corazón, tiene el trono de tu corazón, podrás ser un esposo ejemplar. Y tu vida, un matrimonio bien disciplinado, bien ordenado, con reglas, es mejor que 1000 sermones, hermano. ¿Qué más? Pasamos a la siguiente diapositiva. Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación matrimonial. ¿Por qué? Esto es interesante, hermanos. ¿Quién está entronizado? ¿Quién reina en el corazón de cada uno de ellos? El Cristo que mora en el corazón de la esposa concordará con el Cristo que mora en el corazón del marido. Esto es cuando se unen en yugo adecuado. Pero cuando uno se une en yugo desigual, en el creyente, en el cristiano mora Cristo, y es un cristiano sincero, pero en el corazón del incrédulo, ¿quién mora? Hermano, no hay punto neutro. No es que yo no sirvo ni a Dios ni a Satanás, no. Si no sirves a Dios, automáticamente estás sirviendo a Satanás. Si en tu corazón no está Cristo, automáticamente está Satanás. Y no puede haber concordia. Pero si Cristo mora en tu corazón y mora en el corazón de tu esposa, como los dos son uno, Cristo es uno, entonces Cristo es omnipresente. Cristo va a concordar con tu ayuda. Así que el siguiente punto, letra C.
Se necesita religión, hermano, en el hogar. La mejor herencia que pueden dar los padres a sus hijos es el ejemplo de un hogar regido por los principios de la palabra de Dios. Muchas veces, ¿qué dice el mundo? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor herencia que puedes dar a tus hijos? No es un terreno. Creen que es una profesión. Es importante. Pero lo más importante, la mejor herencia, aparte de la profesión, es que tu hijo, tu hija haya visto que en su hogar fue un hogar dirigido por Dios. Y cuando él forme su hogar, va a seguir ese ejemplo. Pero si tu hogar fue un hogar donde hubo peleas, gritos, separación, disensiones, ¿cómo crees que ha de ser el hogar de tu hijo o de tu hija? La siguiente diapositiva, por favor. Un hogar donde se ora, hermano. No olvidemos la oración. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Dice, un hogar donde se ora y se empeña a orar, y se enseña, perdón, a orar a los hijos, donde se estudia la Biblia en familia, donde se alaba a Dios, se canta y hay orden y limpieza, es un hogar donde los ángeles se placen en orar. Si en tu hogar se ora y enseñas a tus hijos a orar, estudias la Biblia, cantas a Dios, es un hogar ordenado y limpio, los ángeles de Dios van a morar. Pero si es un hogar donde hay pleitos y contiendas, los ángeles de Dios no pueden morar. Los ángeles malignos serán los que estarán allí en tu hogar. Tengamos cuidado y pensemos, ¿quiénes queremos que nos dirijan? ¿Cristo o Satanás? ¿Quiénes queremos que nos rodeen, nos visiten cada mañana, cada tarde, cada noche? ¿Los ángeles de Dios o los ángeles malignos? La respuesta es simple. La siguiente imagen, por favor. Entonces, queridos hermanos, podemos, con la ayuda de Dios, unirnos en oración, estudiar la Biblia junto con nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo el Señor, según os conduzcáis en vuestro hogar, será anotado vuestro nombre en el libro del cielo, ya sea en el libro de la vida si eres obediente a Dios, o en el libro de la muerte si eres desobediente a Dios. El que llega a ser santo en el cielo, el que quiera llegar a ser santo en el cielo, debe ser primero santo en tu propio hogar. Si en tu propio hogar no eres amable, no eres cariñoso, el Señor dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Debemos ser santos en la esfera de la familia, para ser santos en la esfera de la iglesia y para ser santos en la esfera de la sociedad. Y cuando hagamos esto, estaremos preparados recién para ir al cielo. Ahora vamos a ver el llamado que Dios hace a cada uno. ¿Qué dice Dios a los jóvenes, hermanos? Tú, querida señorita, adolescente, joven. El Señor dice, jóvenes, poned en vuestra mente y corazón tener un hogar en los cuales Cristo reine y guíe, y hagan de Él, de Cristo, su compañero y su guía. No hagan nada que Él desapruebe y se ahorrarán penas, chascos, vergüenza y dolor. Dios te aconseja, querido joven. La siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, dice el Hogar Cristiano, la página 104, párrafo 2. Todos los esposos, todos los pasos dados hacia el matrimonio, la amistad, el noviazgo, la boda, después de la boda. Todos los pasos dados hacia el matrimonio deben ser regidos por la palabra de Dios. Estúdienla cada día, pues allí el Señor muestra el camino en el cual no tendréis por qué arrepentirlos de malas decisiones. Si sigues el consejo de Dios en su palabra, tendrás un hogar feliz. ¿Qué haces de la Biblia tu consejera cada mañana, cada tarde, cada noche? No solamente la lees. El Señor no dice lee la Biblia, el Señor dice escudriña. Significa, así como para cuando tú vas a dar una exposición, no solamente lees un libro, tienes que leer otras fuentes. Tienes que meditar, orar.
Entonces, hermano, la Biblia necesita ser estudiada con oración, estudiar renglón tras renglón, un poquito acá, un poquito allá, y ahí comprender el amor de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Pues únicamente donde reine Cristo puede haber amor profundo, no amor pasajero, amor verdadero y abnegado. Entonces las almas quedarán unidas y las dos vidas se fusionarán en armonía. La siguiente diapositiva, por favor. Se esforzarán juntos, los dos, y junto con sus hijos, por llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para los que le aman. Yo creo que hay muchos hogares en los cuales tan solo el esposo o la esposa, o tan solo los hijos, son cristianos, y los padres no lo son. Yo creo que cada padre, cada madre desearía que toda su familia vaya a la iglesia, que toda su familia sea salva. La palabra de Dios dice, sí, aquí está la grey que me diste. Cuando el Señor venga, qué alegría será que cada padre pueda decir, Señor, aquí está mi esposa y mis hijos que tú me diste para poder prepararlos para que sean reyes y sacerdotes en el trono celestial. Ese es el amor que Dios desea que reine entre nosotros. Muy bien, vamos a ver, entrar a los compromisos, hermano, para culminar. Vamos a ver qué compromisos deben tomar los varones, adolescentes y jóvenes. Este compromiso es muy interesante, hermanos. Dice, yo como joven, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a no tener una relación sentimental oculta, deshonrando a las jóvenes, sus hogares y mi iglesia. Dios permite que cada joven tome en serio su salvación. Y si hasta ahora tenía una relación oculta, pueda pedir perdón a Dios y haga un pare, porque esto no le agrada a Dios. Que converse con los padres de la joven, que se sincere, hable lo malo que ha estado haciendo. Hermano, reconocer tu error no es cobardía, no es que tú te sobajas, no. Más bien, el que reconoce su error demuestra que ama a Dios. Es todo lo contrario a la cobardía. Demuestra que eres fiel a Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cuál es el compromiso que debe tomar cada adolescente, cada señorita, cada joven. Dice así, damas, adolescentes y jóvenes. ¿A qué se deben comprometer las jovencitas? Me comprometo a no abrir mi corazón. No abras tu corazón, señorita, adolescente, joven, hasta estar preparada para ello. Hasta madurar, como se dice. Tanto física, mental y espiritual. Y seguir los consejos de mi Señor Jesús. Necesitamos, hermanos, los consejos del Señor. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el compromiso que deben tomar los padres consanguíneos? Los padres biológicos y también nosotros como padres espirituales, los pastores, ministros, misioneros, los directores de iglesia. ¿Qué deben decir? Escuchemos. Me comprometo a estudiar con mis hijos la palabra de Dios. Y el libro, ya vimos, un mensaje para los jóvenes. Para que mis hijos den los pasos correctos en el momento correcto, según el Señor lo apruebe en su palabra. Necesitamos, hermanos, padres, pastores, ministros, misioneros, comprometándonos. Aconsejemos, hermanos, con amor. Si vemos algunas fallas en los jóvenes, no los critiquemos. Vayamos personalmente con ellos y aconsejémoslos. Y con la ayuda de Dios, ellos tomarán ese consejo. La siguiente diapositiva, por favor. Dice, compromiso. Ahora todos los adolescentes y jóvenes, veamos éxito. Me comprometo antes de poder abrir mi corazón a una persona, antes de entrar a un noviazgo, ya sea el joven o señorita, ¿a quién debo abrir primero mi corazón? Dice, primero abrir mi corazón a Cristo Jesús, mi Salvador, a buscarle en oración y estudio de su palabra para saber cuándo
¿Y cómo puedo pensar en tener una relación sentimental para más adelante sea un matrimonio según su voluntad? Un hermano decía, antes de casarte, bautízate, únete a Cristo mediante el acto del bautismo. Cristo, siendo santo, puro, deseó ser bautizado para que se cumpliera la palabra de Dios. Y su primo se resistía. Juan el Bautista decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo, permite que la palabra se cumpla. Cuanto más nosotros, seres indígenas, debemos prepararnos. Querido joven, querida señorita, con la ayuda de tus padres, prepárate. El tiempo es corto. No esperemos para mañana, hermanos. Hoy pidamos a Dios que nos prepare, que toque nuestro corazón, que muchas veces ha sido endurecido por el pecado. Que el Señor bendiga su palabra y pueda bendecir a cada padre, madre, jóvenes. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Muy bien, hemos tenido el programa de Fortaleciendo las Familias. El día de hoy estuvo con nosotros nuestro hermano Josué Torres. Mi hermano Josué, muchas gracias por tus grandes aportes basado en los escritos que están disponibles en realidad para cualquier persona que desee conocer más. Mencionaste un libro. ¿Cuál era el libro que tenías allí a la mano? El libro Mensaje para jóvenes, para los que piensan, todavía los adolescentes, y para las familias, Hogar Cristiano. Y también Condición del Niño. Hay mucho material tenemos, pero muchas veces no estudiamos, es lo malo. Muy bien, allí está una amplia variedad de materiales. Es una biblioteca en realidad, de amplios conocimientos, estudios y enseñanzas, de donde se pueden sacar grandes tesoros para llevarlos al campo de la práctica. Mi hermano Josué, muchas gracias. Llegamos al final de este programa Fortaleciendo las Familias y aquí cerrando el espacio, algunas palabras que quieras compartir al cierre de esta secuencia. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Dios, ¿sí? Porque como dicen, somos jóvenes. Somos inexpertos, pero lo único que podemos hablar es por precepto, Pero sabemos que llegará el momento en el cual el Señor dice, todo tiene su tiempo, en el cual no solamente podremos enseñar por precepto, sino también enseñaremos con el ejemplo. Y Dios nos ayude, hermanos, a poder prepararnos para que nuestro hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra. El Señor bendiga a mi hermano Fabián, también a mi hermano Natanael, que está en la conducción del programa. Bendiga a las personas que se conectan y las que se conectarán más adelante. Y podamos confiar que Cristo nos ama y desea salvar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Josué, por estar con nosotros en el programa de hoy. Y este programa fue dedicado al estudio de una de las enseñanzas más lindas que tenemos a disposición, como es el tema del hogar. Agradecemos a nuestro hermano Josué. Mi hermano Josué, quiero invitarte a que nos acompañes en una oración al cierre de este programa. Te esperamos en la próxima oportunidad, en un próximo espacio aquí, para seguir hablando de esta linda institución en la que ya se mencionó una expresión muy linda con registros inspirados como el hogar, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Te invito a que nos acompañes en una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta bella mañana. Gracias por permitirme, Señor, aunque soy indigno y pecador, inclinado al mal, permitirme poder ser expositor de tu palabra. Sabemos que somos instrumentos humanos, vasijas de barro, pero sabemos que es tu Espíritu Santo quien habla por medio de nosotros, tu siervo. Bendice, Señor, a cada padre, a cada madre de familia. Permite que en su hogar pueda reinar la paz, el amor, la tranquilidad, la unidad, la comprensión. Que tus santos ángeles sean los huéspedes especiales y que puedan enseñar a sus hijos, no solamente por precepto, sino con el ejemplo, que un hogar regido por ti es un pedazo de cielo en esta tierra.
Señor, te pedimos también por los pobres, viudas, huérfanos encarcelados. Suple las necesidades de cada uno de ellos. Pon tu mano sanadora sobre los enfermos, Señor. Sobre las personas que han perdido algún ser querido, dale la resignación y la esperanza de que si somos fieles a ti, volveremos a ver a nuestros seres queridos en el cielo. Cuando tú vengas por segunda vez, prometiste la resurrección de los que confiaron en ti. Bendice a los jóvenes. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando para devorarlos, para seducirlos, engañarlos. Pero ayúdanos, Señor, a poder buscarte en oración. A que los jóvenes, como dices, a que estés 12:1, que nos acordemos de ti en nuestra juventud y que te dediquemos nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo. Te pedimos tus favores, aunque sin merecerlo, mas confiando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de este programa Familias Fortalecidas. Agradecemos a mi hermano Josué por estar con nosotros dentro de esta secuencia y regresamos en un momento después de un espacio musical. No te vayas.